Hola de nuevo. En la clase anterior utilizamos la regla de la mano derecha, esta, para averiguar la dirección y el sentido de la fuerza que siente o bien una carga móvil dentro de un campo magnético constante o bien una intensidad de corriente debido a unas cargas positivas o negativas que circulan por un conductor dentro de un campo magnético. Y utilizamos esta regla de la mano derecha tanto para averiguar la dirección y sentido de la fuerza que siente una carga elemental o bien para averiguar la dirección y sentido de la fuerza neta que siente todo el conductor debido a que por él existe un flujo de corriente eléctrica por él, ya sea de cargas positivas o de cargas negativas. Dijimos que esta regla de la mano derecha que veis aquí se aplicaba para las cargas positivas, para averiguar la dirección y sentido de la fuerza que sienten las cargas positivas en movimiento dentro de un campo magnético. Y que si lo que se movía por este conductor son cargas negativas, pues entonces la dirección y sentido que nos dé el dedo pulgar, según la regla de la mano derecha, pues hay que invertirlo para cargas negativas. Bueno, yo particularmente cuando estamos tratando de conductores por los cuales circula corriente y estos conductores están inmersos en un campo magnético y queremos averiguar qué fuerza siente el conductor, qué fuerza magnética siente el conductor, yo particularmente me gusta más, me es más cómodo, y podéis utilizarlo vosotros si queréis, otra regla de la mano derecha, que es utilizando tres dedos. Utilizando el dedo corazón de vuestra mano derecha, el dedo corazón, apuntando en la dirección del campo magnético. El dedo índice de vuestra mano derecha apuntando en la dirección y sentido de la velocidad de la carga positiva o en el sentido de la corriente, porque ya sabéis que la corriente, de manera internacional, el sentido de la corriente se admite que es el sentido de las cargas positivas moviéndose por un conductor eléctrico, aunque ya sabéis que es al revés, las cargas negativas en un conductor metálico son las cargas negativas las que se mueven. Bueno, pues volviendo aquí a la jugada de esta regla de la mano derecha, versión 2. Repito, el dedo este de aquí, el dedo corazón, apuntando en la dirección y sentido del campo magnético. Y ya haciendo la simulación sobre este ejemplo ya veréis que va a dar lo mismo. El dedo pulgar apuntando en la dirección y sentido de la velocidad de la corriente o la velocidad de las cargas positivas libres en movimiento, porque esta regla de la mano derecha, tanto en esta versión como en esta versión, se aplica para movimiento de cargas positivas, no os olvidéis. Muy bien, entonces el dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente, de las cargas positivas o en la dirección de la velocidad de una carga elemental positiva si queréis. Y de esta manera, vuestro dedo pulgar o el dedo gordo de vuestra mano derecha, el sentido donde apunta es precisamente, el sentido y dirección es precisamente el sentido y dirección de la fuerza que siente esa carga positiva o bien ese conductor por el cual circula una corriente de cargas positivas. Si os paráis un poquito a pensar, podéis darle un pause o una pausa a este vídeo y aplicar esta regla, esta versión 2, como digo yo, esta versión nueva de la regla de la mano derecha para cargas positivas, aplicarla a este ejercicio y veréis que cuadra también. Si ponéis este dedo corazón apuntando hacia el dentro del dibujo, luego el dedo pulgar apuntando hacia arriba en este caso, veréis que la fuerza, el pulgar vuestro, de vuestra mano derecha, apuntará hacia la izquierda, la dirección y sentido precisamente de la fuerza magnética que estábamos buscando. Y recordad que esto es muy importante, que suele ser una fuente de confusión al principio para los estudiantes cuando comienzan en este mundo de fuerzas magnéticas que siente un conductor dentro de un campo magnético. Y es la siguiente. Recordad que esta regla de la mano derecha, tanto esta de aquí arriba como esta otra versión que os acabo de explicar y que para mí es más cómoda en este mundo de conductores, en campos magnéticos, ambas reglas
de la mano derecha se aplican para movimiento de cargas positivas o intensidades de corriente, considerando la intensidad de corriente por el conductor, el flujo de cargas positivas que fluya a lo largo de ese conductor. Cargas positivas. ¿Qué ocurre si tratamos de cargas negativas? Pues entonces tenemos que aplicar esta misma regla. También existe la regla de la mano izquierda, pero para no complicaros, dejamos esta regla de la mano derecha siempre, y si las cargas que se mueven por el conductor o cargas libres que se muevan dentro de un campo magnético son negativas, esas cargas eléctricas son negativas, entonces aplicáis la regla de la mano derecha en esta versión o esta versión, y el vector fuerza que os dé, el dedo pulgar aquí y el dedo pulgar aquí, a donde apunte el dedo pulgar, lo invertís el sentido para de esa manera aplicar la misma regla de la mano derecha tanto a cargas positivas como a cargas negativas. Por tanto, si las cargas son negativas, donde apunte el dedo pulgar de vuestra mano derecha es justo en sentido contrario. Entonces, si son cargas negativas, repito. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio de aplicación de las fuerzas que siente un conductor por el cual circula una corriente eléctrica y se sumerge dentro de un campo magnético. Una de las múltiples aplicaciones que existen es precisamente el diseño de una balanza magnética. Aquí tenéis pues un esquema de lo que puede constituir una balanza magnética para medir el peso de cualquier masa que coloquemos en esa balanza magnética. Dice: el circuito que se ilustra en la figura se utiliza para construir una balanza magnética para pesar objetos. Como veis aquí, este circuito consta de una batería conectada a un circuito cerrado. En esta batería, sus terminales A y B se conectan al circuito a través de una resistencia de 5 ohmios y luego pues un par de alambres que continúan hasta que este par de alambres conectan los extremos de una barra conductora metálica, y de esa barra conductora pues en el punto medio o donde sea pues se cuelga una masa de un objeto cuyo peso pues queremos calcular. La masa m por medir, sigo leyendo, la masa m por medir cuelga del centro de la barra, como ya adelanté anteriormente, que esta barra, como veis, se halla metida, sumergida en un campo magnético uniforme de 1.5 teslas, dirigido hacia el plano de la figura. Bueno, ya veis que aquí el campo magnético lo hemos representado con una serie de cruces, como veis aquí, rodeando a la barra, para entender de que esta barra está sumergida o metida dentro de un campo magnético cuya dirección es perpendicular al plano de esta figura y su sentido es hacia adentro, hacia el interior de este plano que os estoy presentando aquí. El voltaje de la batería se ajusta, el voltaje en terminales de la batería, se entiende, pues dice que se ajusta para hacer variar la corriente en el circuito. Es decir, que aquí podemos variar el voltaje de salida de esta batería que se aplica a este circuito que es cerrado. Este circuito es totalmente cerrado y lo forman esta resistencia y esta barra y los dos cables que tenemos aquí, que se supone que son cables conductores también. Entonces dice que el voltaje de la batería se ajusta para hacer variar la corriente del circuito, como ya sabéis, ¿no? Si mantenemos la resistencia del circuito 5 ohmios y la resistencia de la barra, la que sea, constantes, pues dependiendo del voltaje de salida de la batería, pues va a circular por este circuito una corriente directa de una magnitud u otra, siguiendo la famosa ley de Ohm que ya todos conocéis. Es como se averiguaría la intensidad de corriente que circularía por este circuito cerrado en función de la tensión que en ese momento esté dando la batería entre los terminales A y B y de las resistencias que existan a lo largo de todo el circuito, que en este caso se supone que solamente existe este resistor con una resistencia de 5 ohmios que está en serie con esta barra.
Bueno, pues como decía, el voltaje de la batería se va a ajustar para hacer que la corriente que circule por el circuito se pueda ajustar y de unos valores u otros valores. La barra horizontal nos dice que mide 60 centímetros de largo y está hecha de un material extremadamente ligero. Cuando nos dice esto un ejercicio es para considerar que la masa de esta barra es muy pequeña en comparación con la masa del objeto cuyo peso queremos medir, y de esta manera no vamos a tener en cuenta el peso de la barra. Vamos a considerar que tiene esa barra masa despreciable y por tanto su peso es despreciable. Bueno, pues como decía, esta barra horizontal de 60 centímetros, hecha de un material extremadamente ligero, con lo cual su masa la consideramos cero y su peso por tanto también cero, dice que está conectada esa barra a la batería mediante alambres delgados verticales. Como ves aquí está el alambre vertical y este alambre vertical, que no resisten una tensión apreciable. Quiere decir que si se ejerciera sobre los extremos de estos dos alambres una fuerza muy grande, una fuerza que intenta estirarlos, pues probablemente podrían quebrar, podrían romper. Dice, todo el peso de la masa suspendida M, la masa de este objeto, está soportado por la fuerza magnética sobre la barra. Por la fuerza magnética sobre la barra. Quiere decir que en esta barra va a haber una fuerza magnética que va a neutralizar el peso de la masa que está suspendida. Esto ya lo veremos con más detalle a la hora de desarrollar el ejercicio. Pero eso es lo que nos quiere decir esta frasecita. Que todo el peso de la masa suspendida M está soportado o está neutralizado por la fuerza magnética sobre la barra. Un resistor de resistencia 5 ohmios, tenéis aquí, está en serie con la barra. Como veis, primero el resistor y luego la barra. La resistencia del resto del circuito es mucho menor que esto. Bueno, esto lo que nos quiere decir entonces es que consideramos que la resistencia de estos alambres y la resistencia de la propia barra pues es nula en comparación con la resistencia que está en serie con todos estos elementos, que es este resistor, comparada con este resistor de 5 ohmios. Consideramos que la resistencia de estos dos alambres y la resistencia de esta barra, repito, es despreciable, cero, en comparación con estos 5 ohmios de resistencia de este resistor que tengo en serie con ellos. Bueno, nos hacen dos preguntas. Apartado A. ¿Cuál punto A o B debería ser la terminal positiva de la batería? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál punto, la A o B, debería ser la terminal positiva de la batería? Y la segunda pregunta, si el voltaje terminal máximo de la batería es 175 voltios, ¿cuál es la masa más grande M que este instrumento es capaz de medir? Bueno, pues vamos a escribir aquí, en primer lugar, los datos del ejercicio, que son los siguientes. Primer dato, el campo magnético constante o uniforme, vale 1.50 teslas. La longitud de la barra horizontal es 60 centímetros, que pasado al sistema internacional 0.6 metros. Y la resistencia del resistor, que vale 5 ohmios. Bueno, estos son los primeros datos. Luego viene otro dato más en el apartado B, pero estos son los datos principales del ejercicio. Densidad del campo magnético B, 1.5 teslas, longitud 0.6 metros, longitud de la barra horizontal. Y la resistencia al resistor 5 ohmios. Muy bien. Entonces, lo primero que nos pregunta es cuál punto A o B de los terminales de la batería debería ser la terminal positiva de la batería. Bien, entonces en principio vamos a ver. Si tanto sea el terminal A positivo o negativo, tan pronto yo conecte la batería y le aplico un voltaje a los terminales A y B, ya sabéis que por aquí, por la ley de Ohm, se va a producir un flujo de corriente eléctrica, va a haber una intensidad de corriente eléctrica.
Dependiendo de cómo conecte los polos de la batería al circuito, pues esa corriente puede circular a través de la barra en el sentido izquierda-derecha o bien al revés, en el sentido de derecha-izquierda. Esa intensidad de corriente que circula por todo el circuito. Bien, eso ya lo tenemos claro. Bien, ahora, dependiendo de la intensidad de corriente, pues sabemos que por el hecho de circular corriente por la barra y estar sumergida dentro de un campo magnético, esa barra va a sentir una fuerza. Esa barra va a sentir una fuerza. Bien, nos está diciendo que además vamos a poner una masa cuyo peso queremos medir. Y nos está diciendo la sensibilidad que tienen estos dos cables negros que no pueden soportar tensiones muy grandes. Es decir, que en este punto donde se conecta la barra a este cable y este punto donde se conecta la barra al otro cable, pues los cables no pueden sufrir unas tensiones muy grandes. O sea que estos dos puntos no pueden haber unas tensiones grandes porque podrían quebrar los cables. Pero además también nos está diciendo que la barra horizontal de 60 centímetros está hecha de un material extremadamente ligero. Es decir, que si colgáramos un peso, una masa cuyo peso quiero medir, pues la fuerza que va a ejercer esa masa contra la barra, que ya veis que es vertical y hacia abajo, como voy a dibujaros ahora, esa fuerza que intenta torsionar la barra, pues debe impedir alguna otra fuerza que contrarreste esta fuerza del peso de la masa para que no torsione la barra, porque la mínima torsión de la barra se induce por lo que dice el ejercicio que pueda quebrar la barra. Por tanto, el peso que siente la barra debido a esta masa, que intenta jalarle hacia abajo, tirar hacia abajo y torcer la barra o torsionarla en este sentido, combarla en este sentido, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo? Mediante una fuerza aplicada a la barra igual y de sentido contrario al peso. De tal manera que esa fuerza que sea igual y de sentido contrario al peso de esta masa contrarrestre al peso de la masa. Esa fuerza externa que sienta la barra, que ya veréis que va a ser la fuerza magnética que estamos buscando, esa fuerza externa que sienta la barra sea igual pero de sentido contrario a la fuerza que está sintiendo la barra en este punto debido al tirón hacia abajo, vertical y hacia abajo, que le está ejerciendo esta masa. Bueno, pues ya tenemos una idea de cómo va el ejercicio. Tiene que haber una fuerza hacia arriba que contrarreste la fuerza hacia abajo del peso que intenta llevar la barra hacia abajo. Bueno, esto lo dibujo. Si queréis hacemos un diagrama libre de la barra y en un diagrama libre de la barra voy a pasar un color distinto. Imaginar que aislamos la barra y en este punto donde está el cable tocando, pues este punto la barra siente una fuerza en este punto, una fuerza que es la tensión de este cable, pero ya sabéis por problemas de dinámica, como todo esto va a estar en equilibrio, pues esta tensión va a ser igual al peso del cuerpo. O sea, la masa M siente un peso, vamos a ponerlo así, un vector hacia abajo, un peso vertical hacia abajo, que lo vamos a llamar omega, que es igual a M por G, y por tanto la barra siente esa misma fuerza en este punto. En el punto de la barra siente esa misma fuerza, porque es la tensión del cable que siente la barra, ya lo sabemos. Pero si aislamos, hacemos un cuerpo libre de esta masa, como también está en equilibrio esta masa, pues la tensión que jala hacia arriba tiene que ser igual al peso que jala hacia abajo. Por lo tanto, la tensión que siente la barra o la fuerza que siente la barra debido al objeto este de masa m es una fuerza vertical y hacia abajo aplicada en este punto que os estoy marcando. Bien, por tanto podemos resumir que la barra en el punto donde toca el cable a la barra, aquí en esto siente una fuerza vertical y hacia abajo, que ya os la represento con este vector, vertical y hacia abajo, que es el peso de la masa. Y ese peso ya sabéis que tiene un valor, vamos a llamar omega o W, ese peso como valor es m por g, siendo m la masa del objeto y g la gravedad. Suponemos que esto está cerca de la superficie terrestre, si no nos dicen lo contrario, y la gravedad pues es 9.8 newtons sobre kilogramo. Pues bien, si solo actuara esta fuerza, como os he dicho anteriormente, tendería a doblar la barra, poder romperla, o bien
estos dos puntos donde la barra se conecta a los dos cables, podrían romperse los cables por soportar mucha tensión en estos puntos. En cualquier caso, o la barra o los cables podrían quebrar. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Y cómo lo evitamos? Pues que intentando que exista una fuerza igual y de sentido contrario que equilibre este peso. Si encontramos una fuerza que equilibre este peso, pues la barra queda en equilibrio y los puntos de conexión de la barra con los cables pues no sufren esfuerzos excesivos. ¿Y esta fuerza cómo la conseguimos? Pues precisamente para eso tenemos montado toda esta fiesta. Tenemos todo este circuito montado. ¿Por qué? Porque con este circuito, con la batería, los cables de conexión a la barra y la resistencia, con todo este circuito cerrado, incluyendo a la barra parte de este circuito, pues va a circular una corriente por la barra y esa corriente va al estar sumergida en un campo magnético, que lo he representado con las cruces azules, pues la barra va a sentir entonces una fuerza de naturaleza magnética. Y queremos que esa fuerza de naturaleza magnética precisamente contrarreste el peso que intenta llevar la barra hacia abajo, este peso. Entonces queremos que esa fuerza magnética sea una fuerza magnética vertical y hacia arriba, como os estoy dibujando ahora, y de magnitud igual al peso. Esta fuerza magnética, le voy a llamar F, tiene que ser de la misma dirección y sentido opuesto al peso, para que al final la fuerza neta que sienta la barra en este punto, en el eje Y, en el eje Y, sea cero, porque la fuerza neta va a ser cero en esta dirección vertical. F y omega se anulan. Bueno, ya sabemos que necesitamos conseguir que por la barra circule una corriente eléctrica para que la barra sienta una fuerza. Pero esa fuerza va a ser vertical hacia arriba. ¿Va a ser perpendicular a la barra y vertical hacia arriba? Pues eso lo vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora entra en juego para determinar qué fuerza siente toda esta barra, debido a que por la barra circula una corriente eléctrica en un sentido u otro, en presencia de un campo magnético. Para averiguar la dirección de esta fuerza, pues recurrimos a nuestra regla de la mano derecha, que os la tengo aquí recordada en la versión nueva que os he comentado hoy. Bien, yo quiero que la fuerza sea hacia arriba, vertical y hacia arriba. Entonces, ¿en qué sentido será el flujo de la corriente? Vamos a suponer que el flujo de la corriente es hacia la izquierda, de derecha a izquierda, que el flujo de la corriente que circula por el conductor es este sentido de corriente, y si fuera este sentido de corriente, eso implicaría, recordad que la corriente le implica el sentido supuesto de el movimiento de cargas positivas móviles a lo largo de todo el conductor, ¿no? Bien, si la intensidad de corriente tuviera este sentido de circulación a lo largo de todo el circuito cerrado, por la barra circularía de derecha a izquierda. Y además, si el sentido de circulación fuera así, de la intensidad de corriente por el circuito, querría decir que el terminal B de la batería es el terminal positivo y el terminal A sería el terminal negativo. El terminal B sería el de mayor potencial y el terminal B sería el de mayor potencial, el positivo, y el terminal A sería el terminal de menor potencial o terminal negativo en este caso. Muy bien, esto ya lo sabéis de conceptos de potencial que estudiamos en lecciones anteriores. Bueno, pues vamos a ver si este fuera el sentido de la corriente, con lo cual el terminal B sería el terminal positivo. Si fuera este el sentido de corriente, la corriente, como decía, que atraviesa la barra va de derecha a izquierda. El campo magnético es perpendicular a este plano del dibujo y hacia adentro. ¿Qué fuerza o cuál sería la dirección y sentido de la fuerza? En este caso, ¿sería justo como os lo he dibujado aquí o sería la fuerza hacia abajo? Pues para eso os dejo un instante para que lo penséis. Voy a borrar. Imaginar que borramos mentalmente, yo os lo borro realmente, la fuerza porque es lo que quiero determinar,
la fuerza magnética, y os planteo que hagáis una pausa al vídeo y vosotros, aplicando esta regla de la mano derecha, determinéis la dirección y el sentido de la fuerza magnética que siente esta barra metida en este campo magnético perpendicular y hacia adentro del dibujo, y suponiendo que la corriente eléctrica que circula por la barra, repito, va de derecha a izquierda, va en este sentido. Bueno, pues vamos a ver si lo habéis adivinado. Si la corriente en la barra va de derecha a izquierda, recordad que la corriente eléctrica I se considera la corriente de cargas positivas, corriente convencional. Corriente de cargas positivas, flujo de cargas positivas que se mueven de derecha a izquierda. Entonces, el sentido de la corriente, si va de derecha a izquierda, en esta dirección y sentido es donde ponemos apuntando nuestro dedo índice. Nuestro dedo índice, como veis aquí, apuntaría a la dirección, en la dirección y sentido de la corriente. Nuestro dedo corazón apuntaría hacia el interior del papel. Entonces ya estáis haciendo un giro todos con la mano derecha, ¿verdad que sí? Apuntaría vuestro dedo corazón hacia el interior del papel. Y si veis cómo queda expuesto ahora vuestro dedo pulgar, apuntando hacia abajo. O sea que si yo pusiera los terminales de la batería con el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, el positivo en B y el negativo en A, la corriente circularía en este sentido, por la barra circularía de derecha a izquierda, y por la regla de la mano derecha, la fuerza que sentiría la barra sería hacia abajo también, igual que el peso. Pues no hubiéramos arreglado nada, incluso hubiéramos acelerado el proceso de rotura o de la barra o de los cables de los cuales suspende la barra. ¿Por qué? Porque la barra iría a sentir en este punto dos fuerzas verticales, una debida al peso y otra debida a la fuerza magnética. Las dos fuerzas verticales apuntando hacia abajo, las dos fuerzas verticales intentando llevarse la barra hacia abajo. Con lo cual, si la barra está sujeta a los cables en estos extremos, o bien los cables rompen aquí sus puntos de unión, o bien la barra se torsiona y quiebra. Por tanto, no es lo que queremos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues invertir el sentido de la corriente. Pues venga, vamos a invertir todos el sentido de la corriente. Voy a borrar aquí entonces el sentido de la corriente justo al revés de cómo lo hemos planteado. ¿Qué ocurriría si la corriente estuviera circulando por este circuito al revés? Si fuera al revés, querría decir que iría en este sentido que os voy a dibujar. La intensidad de corriente desde el terminal de la batería de mayor potencial, con lo cual el terminal A en este caso sería el terminal positivo, y el flujo de cargas positivas fluiría en el sentido que os estoy marcando. En la barra iría de izquierda a derecha el flujo, y en el resto del circuito pues tal como os lo estoy pintando. La intensidad de corriente circularía en este sentido. Y de intensidad de corriente y esto querría decir que entonces el terminal B sería el terminal de menor potencial o el terminal negativo de la batería. Entonces, vamos ahora a pensar, si yo el terminal de A es el positivo y el terminal B es el negativo y lo conecto a este circuito, un circuito cerrado, pues circulará una corriente por el circuito cerrado en este sentido antihorario, y por la barra circularía de izquierda a derecha la corriente eléctrica. Si circula la corriente eléctrica convencional por la barra de izquierda a derecha, os dejo un ratito para que penséis, darle al pausa a vuestros vídeos, por favor, y pensar, aplicando con la regla de la mano derecha, si la corriente fluye de izquierda a derecha por la barra, cuál es la fuerza magnética que siente la barra aplicando esta regla de la mano derecha. Bueno, pues en este caso, el dedo inicial, el que tenemos que orientar primero, es el índice.
el cual debemos apuntarlo en el sentido y dirección del movimiento de las cargas por la barra o de la corriente. Como a izquierda a derecha, pues ya poner entonces este dedo apuntando hacia la derecha, de izquierda a derecha. Vuestro dedo de la mano derecha, vuestro dedo índice. Una vez que vuestro índice está apuntando ya hacia la derecha, ahora giráis vuestra mano derecha para que vuestro dedo corazón apunte hacia el interior del papel, igual que en el caso anterior. Siempre apunta hacia el interior del papel vuestro dedo corazón, porque indica el sentido, dirección y sentido del campo magnético, que es constante, y hacia el interior. Bien, y una vez ya que tenéis la mano dispuesta, con vuestro dedo corazón apuntando hacia el interior de este dibujo y vuestro dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente V o la dirección de I, apuntando hacia la derecha, ¿hacia dónde apunta vuestro dedo pulgar? Vuestro dedo pulgar apunta, o dedo gordo, apunta hacia arriba, ¿verdad? Es decir, apunta en la dirección de la fuerza magnética que dirección y sentido de la fuerza magnética que siente la barra. Y es justo este caso de aquí, ¿no? Tenemos la fuerza magnética apuntando hacia arriba según este dedo. Bueno, pues muy bien, si lo habéis conseguido, fantástico. Pues la fuerza magnética en este caso va a ser vertical y hacia arriba. Y esto es lo que primero queremos conseguir, una fuerza que intente una fuerza magnética que intente contrarrestar el peso del objeto de masa m. La fuerza tiene que ser vertical y hacia arriba, y la hemos conseguido. ¿Cómo hemos conseguido esta fuerza vertical y hacia arriba que intente empujar la barra hacia arriba y por tanto neutralice el efecto contrario que realiza el peso, que es llevarla hacia abajo? ¿Cómo hemos conseguido esta fuerza? Pues mediante este circuito cerrado y con un sentido de circulación de la corriente tal como tenemos ahora escrito. Por tanto, ya podemos responder al apartado A. ¿Cuál punto A o B debería ser la terminal positiva de la batería? Respuesta, la terminal A. Para que de esta forma el sentido de la corriente sea así y la fuerza magnética sea vertical y hacia arriba, y esta fuerza, por tanto, intente contrarrestar o minimizar el efecto del peso que intenta llevar la barra hacia abajo, porque la fuerza esta intenta llevar la barra hacia arriba y de esta manera intenta esta fuerza contrarrestar el efecto del peso del objeto de masa m. El valor de esta fuerza, la magnitud de esta fuerza, ¿cuánto vale? Pues lo recordamos, esa magnitud de esa fuerza, lo escribo aquí abajo, era igual a el campo magnético por la intensidad de corriente por la longitud del cable por el seno del ángulo que forman el cable con el campo magnético. Si recordáis, os pongo aquí un gráfico rápido para que recordéis. Si tenemos aquí un trozo conductor de longitud L, pues tomo el vector L en la misma dirección que el conductor y en el sentido de circulación de la corriente, y si está sometido a un campo magnético B, lo pinto aquí como este vector B, pues tanto el vector L, que lo puedo poner aquí en el mismo conductor, el vector L y el vector B formarán un ángulo entre sí, que es precisamente este alfa que existe en la fórmula. El ángulo que forma el vector longitud del cable y el campo magnético. Dicho en términos más coloquiales, el ángulo que forma el cable conductor por el cual circula esta corriente I, el ángulo que forma el cable conductor con el vector campo magnético externo. Eso era lo que significaba alfa, el ángulo alfa. Bueno, muy bien. Entonces, en este ejemplo, el ángulo que forma el cable o la barra, en este caso, con el campo magnético se mantiene siempre un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares entre sí. El vector campo magnético B, que es vertical y hacia dentro del dibujo, es perpendicular a el vector longitud. Por tanto, el seno de 90 grados es 1 y esta fórmula en este ejemplo se puede resumir fuerza magnética que siente toda la barra es igual al a la intensidad del campo magnético por la intensidad de corriente que circule por esa barra
por L. Bueno, dejamos pendiente por si tenemos que utilizar esta formulita para responder a la última pregunta de este ejercicio. Sabemos que en este ejercicio la fuerza magnética, la magnitud de esta fuerza magnética, que tiene que ser vertical y hacia arriba, pero su magnitud va a depender, como sabéis ya, de la intensidad de corriente, porque la fuerza es igual al campo magnético, que es constante, a la intensidad de corriente, que eso es lo que tendríamos que calcular aquí, qué intensidad de corriente hay aquí, por la longitud. Tanto B como L son constantes y lo que vamos a jugar ahora en el último apartado es con la intensidad de corriente que circule por el circuito. Y esa intensidad de corriente, dependiendo de su valor, va a modificar por tanto el valor de la magnitud de la fuerza magnética que siente la barra. Bueno, pues pasamos a intentar responder el apartado B. Dice, si el voltaje terminal máximo de la batería es de 175 voltios, ¿cuál es la masa más grande que este instrumento es capaz de medir? ¿Cuál es la masa más grande que podemos colocar aquí de tal manera que este instrumento es capaz de medir? Bueno, pues para eso vamos a hacer un esquema del circuito eléctrico donde la barra forma parte también. La barra forma parte de un circuito eléctrico. Vamos a dibujarlo de forma esquemática con este nuevo dato de la batería de 175 voltios. Esquemáticamente ya sabéis que una batería se representa de esta manera simbólica. Sabemos que el polo A va a ser el polo positivo. Por tanto, de forma esquemática, la batería la podemos representar de esta manera. El polo positivo y el negativo, y nos está diciendo que el voltaje terminal máximo de la batería es 175, voy a poner V máximo, Vmax es de 175 voltios. Esto es la diferencia potencial que la batería aplica en bornes de sus terminales. Entre A y B, la diferencia potencial es 175 voltios. Muy bien, a continuación pues tenemos la resistencia de 5 ohmios, que la voy a poner aquí vertical abajo, no importa, ¿verdad? La resistencia de 5 ohmios del resistor R. Y por último, tenemos aquí la barra, como su resistencia es 0, pues la coloco de manera continua sin poner ninguna resistencia. Con lo cual, el circuito equivalente a todo este dibujo que tenéis aquí, el circuito eléctrico equivalente sería esto. Sería una pila, una batería que proporciona como máximo 175 voltios y con una resistencia de 5 ohmios a la cual le aplica esta diferencia potencial. Entonces, por este circuito circulará una intensidad de corriente que dependerá de esta diferencia potencial. De tal manera que si el voltaje terminal de la batería su máximo valor es 175 voltios, podemos calcular cuál es el valor de la intensidad máxima que puede circular por este circuito. Y la intensidad máxima que circule por este circuito será la intensidad máxima que circule por nuestra barra, que os las estoy marcando aquí. Nuestra barra es este tramo del circuito. Nuestra barra va a ser este tramo del circuito. Por tanto, vamos a calcular la intensidad máxima que circula por el circuito y será la intensidad máxima que también circula por nuestra barra. Y la intensidad máxima se dará cuando se dé el voltaje máximo. Nos dice el ejercicio que el voltaje máximo de esta batería va a ser 175. Pues aplicando la ley de Ohm vamos a calcular la intensidad máxima. Le voy a poner Imax de I máxima, la intensidad máxima que puede circular por ese circuito y por tanto por nuestra barra al aplicarle a la batería su máxima diferencia potencial, que son 175 voltios, es la siguiente. La intensidad máxima, según la ley de Ohm, aquí es igual al voltaje entre terminales de todo el circuito, que es el voltaje máximo, dividido entre la resistencia del circuito, que únicamente consideramos la resistencia de 5 ohmios, porque consideramos despreciables las resistencias de los alambres conductores y de la barra. Y entonces aquí despejamos datos. Voltaje máximo es igual a 175 voltios dividido entre los 5 ohmios. Y esto da 5 por 3, 15, 35, ¿no? 5 por 3, 15, 17. 35 amperios en el sistema internacional.
Bueno, entonces ya tenemos media respuesta a este apartado E. Si el voltaje terminal máximo de la batería es 175 voltios, pues ya hemos contestado algo parcialmente que podemos utilizar para responder a la pregunta que viene a continuación. Si el voltaje terminal máximo de la batería es 175 voltios, pues también tenemos que la intensidad máxima que circula por el circuito, la intensidad máxima que circula por la barra es 35 amperios. Muy bien. ¿Y para qué nos puede servir esto? Pues vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es la masa más grande M que este instrumento es capaz de medir? Fijaros, la fuerza magnética que siente la barra va a depender de la intensidad de corriente, como dijimos antes, por esta fórmula. Como la fuerza magnética es igual a B por I por L y B y L son constantes, la fuerza magnética depende directamente en este ejemplo de la intensidad corriente. Si la intensidad de corriente ahora es máxima, debido a este voltaje es máxima y 35 amperios, la fuerza que va a sentir la barra con este amperaje, con esta corriente, la fuerza que va a sentir la barra también va a ser la máxima posible. Si la intensidad máxima posible es 35 amperios, debido a que el voltaje máximo posible es 175 voltios, entonces la fuerza magnética máxima que siente esta barra, que le intenta empujar hacia arriba, es precisamente sustituyendo en esta fórmula, donde pone I, su intensidad máxima. Con la intensidad máxima obtenemos la fuerza magnética máxima que siente la barra vertical y hacia arriba. La fuerza magnética va a ser vertical y hacia arriba, y sin intensidad máxima, voy a poner aquí, la fuerza magnética máxima, ya le pongo aquí en su índice, max de máximo, la fuerza magnética máxima será igual, como os estaba diciendo, al campo magnético por la intensidad máxima que puede circular por ese circuito, pongo Imax, que es lo que hemos calculado, por la longitud. Y entonces, esta es la fuerza magnética máxima. Y la vamos a calcular, pero responderemos a lo que nos pide. ¿Cuál es la masa más grande que este instrumento es capaz de medir? Bueno, la masa más grande, si esta es la fuerza máxima que va a soportar vertical y hacia arriba la barra, quiere decir que yo puedo colocar aquí un peso máximo que se puede equilibrar con esta fuerza máxima. Un peso máximo que se equilibre con esta fuerza máxima sería una condición extrema, ¿verdad que sí? Si los pesos son más pequeños aquí, pues la fuerza que necesito hacia arriba es más pequeña y por tanto la intensidad de corriente que necesito que circule por la barra es más pequeña y por tanto el voltaje de la batería es más pequeño. ¿Sí me entiende? Pero si voy incrementando el voltaje de la batería, va incrementando la fuerza que jala hacia arriba y por tanto la posibilidad de aumentar los pesos aquí para que continúe en equilibrio la barra. Como la batería llega a un momento extremo que su voltaje máximo es 175, esto me da la fuerza máxima que siente la barra y por tanto el peso máximo que puedo poner aquí con esta fuerza máxima. ¿Qué peso máximo? Pues será igual en magnitud, será igual que la magnitud de esta fuerza máxima. Por tanto, lo que os quiero decir es que ya puedo conectar y poner aquí que esta fuerza máxima que va a sentir la barra magnética debido a esta intensidad de corriente máxima, va a sentir esta fuerza máxima, ¿de acuerdo? Esta fuerza máxima a su vez tiene que ser igual en magnitud al peso máximo o la masa más grande máxima que pueda poner ahí, en este caso el peso máximo. Y como el peso máximo sabemos que es igual a m por g, a la masa por la gravedad, a la masa del objeto por la gravedad, y la gravedad es constante, por tanto la masa también será máxima, ¿verdad que sí? Fíjense que esto es una secuencia de razonamientos lógicos. Si la V es máxima, la I es máxima, la fuerza magnética es máxima, el peso que puede soportar también externo es máximo y por lo tanto la masa que puedo meter ahí, que voy a calcular, también va a ser la máxima. Entonces ahora, si queréis, podemos conectar estas dos fórmulas. Como por una parte el peso máximo que pueda poner aquí de este objeto va a ser igual a la fuerza magnética máxima, que a su vez es B por I máxima por L, y a su vez ese peso máximo
siempre es igual a la masa que tenga, que sea la masa máxima por la gravedad, mg, pues puedo ahora conectar estas dos fórmulas y calcular la masa máxima, que es lo que me pregunta el ejercicio. Lo subrayo aquí. ¿Cuál es la masa más grande m que este instrumento es capaz de medir? La m máxima. Pues unimos estas dos fórmulas y decimos que la masa máxima por la gravedad es igual a b por la I máxima por la longitud del cable. Igualamos la ecuación de arriba con la ecuación de abajo. Y ahora ya juego matemático. Voy a subir un poquito más esto para que lo veáis. Juego matemático. Como tengo que calcular la masa máxima que este instrumento balanza magnética es capaz de medir, pues lo despejo. Esto es lo que tengo que despejar en esta ecuación. La masa máxima pues va a ser igual a la intensidad del campo magnético por la intensidad máxima que circula por esa barra por la longitud de la barra dividido entre la gravedad. Bueno, pues ya he despejado aquí los datos. Campo magnético 1.5 teslas, intensidad máxima 35 amperios, longitud 0.6 metros y la gravedad 9.8 newton sobre kilogramo. Bueno, vamos ahora a operar aquí. Vamos a operar primero con las unidades, a ver si efectivamente esto me va a dar kilogramos o no. Si no me diera kilogramos, pues andaría con algún problema en las unidades. Pero aquí veis que todas las unidades están en el sistema internacional, con lo cual esto, al operar las unidades, tienen que dar en kilogramos. Pero vamos a comprobar. Para eso recordamos que un Tesla, os lo voy a poner aquí, recordamos todos que un Tesla, unidad de intensidad de campo magnético en el sistema internacional, era igual a un newton sobre un coulombio por un metro sobre segundo. Entonces vamos a jugar aquí arriba. A ver, vamos a ver. Tenemos 1.5 teslas, que son newtons sobre coulombios, según vemos aquí, por metro sobre segundo. Todo está arriba. Por 3.5 amperios. Amperios, para que se me vaya este coulombio, pues tengo que poner amperios en función del coulombios. Un amperio, recuerden todos, lo pongo aquí, un amperio, unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional, era igual a un coulombio sobre segundo. Por tanto, lo sustituimos aquí. 3,5 coulombios sobre segundo. Por 0,6 metros. Y aquí abajo 9.8 newtons. Vamos a dejarlo por el momento así. Sobre kilogramo. Vamos a ver, todo esto tiene que dar kilogramos, porque lo que estamos es obteniendo que masa, una cantidad de masa. Y en el sistema internacional está en kilogramos. Vamos a ver, el newton es este, como veis, se va con este newton de abajo. Muy bien, ¿qué más? Este coulombio de aquí se va con este coulombio de arriba, abajo y arriba. Este segundo de aquí se va con este segundo de aquí. Y este metro de aquí se va con este metro de aquí. Y este kilogramo que está aquí dividiendo pasa para arriba multiplicando, entonces la única unidad que queda es kilogramos arriba, como no podía ser de otra manera. Entonces ya tenemos que la unidad de salida final, como no podía ser de otra manera, es kilogramos. Y ahora pues metemos todos estos datos en la calculadora. 1.5 por 3.5 por 0.6 dividido entre 9.8. Perdón, por 35. 1.5 por 35 por 0.6 dividido entre 9.8. Y esto nos da, aquí lo tenéis, 3.21 kilogramos. Esto quiere decir que la masa más grande que este instrumento es capaz de medir es 3.21 kilogramos. Con estos 3.21 kilogramos yo tengo que producir una tensión, la batería tiene que generar una tensión en sus terminales de 175 voltios para que de esta manera se produzca una corriente máxima cuyo valor es 35 amperios, el cual produzca
una fuerza máxima magnética que contrarreste o anule es el peso correspondiente a esta masa de 3,21 kilogramos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.